pregunta, comentario, intervención, pueden hacerla vía chat, la dejan por escrito y nosotros levantamos, digamos, eso y lo remitimos a los ponentes correspondientes, ¿sí? Entonces, hablaba un poco de este enfoque interdisciplinario que nos interesa mucho como forma de construcción de conocimiento. Concretamente, en todos los eventos que vamos a presentar, en el caso de hoy, tenemos dos profesionales que se inscriben en dos disciplinas diferentes, una comunicación social y otra relaciones internacionales. La semana que viene, que va a ser sobre la situación carcelaria, también digamos, desde enfoques diferentes. Va a estar una persona que es profesora ahí en abogacía, otro de comunicación social, pero con un enfoque bien sociológico sobre la situación carcelaria, así que un poco la impronta de los eventos va a ser esa, tratar de no solo brindar miradas diferentes, sino también desde disciplinas completamente diferentes. Así que bueno, quería comentarles eso, darle la bienvenida y bueno, ya dando los 9 minutos, 10 minutos de gracia, en rigor a la puntualidad que la virtualidad exige, vamos a dar comienzo formalmente. Yo más que nada voy a moderar este evento. Comentarles que cuando pensamos qué podíamos decir y de qué forma en este contexto, pensamos básicamente en reflexionar sobre las experiencias en el momento de la pandemia y también pensar el momento de post-pandemia, o sea, ese pasaje en un estado, de un estado excepcional a una nueva normalidad, cómo se da ese pasaje, digamos, fue sumamente importante al momento de cómo lo pensamos. Y en este sentido, digamos, en este juego entre un momento excepcional y nueva normalidad, cómo se da, ¿no es cierto?, cómo aparecen nuevos elementos, cómo persisten algunas líneas de continuidad y al mismo tiempo, cómo situaciones preexistentes se recolocan o se reconfiguran en un contexto que se presenta como ciertamente novedoso. Entonces, ahí hay un conjunto, digamos, de situaciones, experiencias, cómo actúan los actores, digamos, muy importantes para ir pensando el momento actual que se plantea como un momento excepcional. Y al mismo tiempo nosotros pensamos ciencias en contextos de pandemia, o sea, esto que decía de ciencias en plural y pandemias también en plural, porque lo planteamos como un enfoque interdisciplinario, y pandemias porque las situaciones de las pandemias es completamente diferente, no solo entre países, sino también al interior de cada país, región, municipio, etcétera, etcétera, así como también la gestión de las pandemias son completamente diferentes. Entonces, bueno, presento a los ponentes. Una es Gisela Pereira Doval, ¿no es cierto?, que es docente de la asignatura Problemática de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política, y asimismo también es investigadora del CONICET. El título que propuso Gisela, muy inquietante, COVID y después, el orden internacional que se viene. Así que bueno, Gisela, lo dejamos a tu parecer, tu intervención. Bien, muchas gracias. Gracias, Tati, gracias por la invitación a la Dirección de Comunicación y al Centro de Estudios Comparados de la Facultad. Es interesante pensar en algo que todavía no sucedió, ¿no?
está en construcción, por decirlo de alguna manera. Mi propuesta es pensar el orden internacional que podría venir después de la pandemia, basándome en una estructura muy simple, porque es muy difícil, o por lo menos a mí me parece muy difícil hablar, aunque les vea las caras a algunos, hablar así ante una pantalla, y entonces me parece que lo más sencillo posible, lo más estructurado, se entiende un poco mejor. Bueno, cuando nosotros estudiamos la política de una perspectiva de orden mundial, vemos tres nociones básicas en este orden, que son el equilibrio de poderes, la economía política y la polaridad internacional. Mientras que el equilibrio de poderes, de alguna manera, define el curso básico de la competencia de los poderes, de los grandes poderes del sistema internacional, la economía política va a determinar las reglas de operación y la polaridad internacional va a definir los procesos de socialización internacional del poder. A partir de estas tres nociones vemos que históricamente el tránsito hacia nuevos órdenes se dio a través de guerras. Esto lo vemos a través de las guerras napoleónicas en primer momento, de la Segunda Guerra Mundial, o a través de eventos catalizadores que pueden consolidar algunas tendencias que ya estaban teniendo lugar. Por ejemplo, la implosión de la Unión Soviética. O también pueden llegar a acelerar algunos tránsitos entre órdenes. Hay veces que el orden internacional se queda medio lento entre el paso entre un orden y otro, y hay algunos eventos que aceleran este tránsito. Puede discutirse si el 11 de septiembre fue un evento con estas características. Por todo esto es muy válida la pregunta que puede surgir de si el nuevo orden internacional, al revés, la pandemia del coronavirus podría generar un nuevo orden internacional. Ahora, para que aparezca un nuevo orden internacional después del coronavirus, la pandemia tiene que producir algunas cosas. Primero, generar un cambio en el equilibrio actual de poderes. En paralelo, generar un cambio en la estructura económica, así como el actor o los actores que controlan esa estructura también tienen que realizar ajustes estructurales que a su vez causen un cambio en los mecanismos operativos del sistema y que también puedan formar nuevos regímenes globales sobre la base de nuevos estándares económicos. Sería algo así como un nuevo Bretton Woods para un régimen no capitalista en este sentido, aunque creo que Zizek es el único que plantea el fin del capitalismo, ¿no? Ahora, para ir un poco más a lo concreto, el orden mundial actual se basa en una superioridad norteamericana en términos de equilibrio de poder, pero no es un orden unipolar en términos de polaridad internacional. Y a pesar de que China está de alguna manera hackeando a Estados Unidos en algunos nichos de poder puntuales, como el desarrollo tecnológico, como un mercado interno gigante, con mucha presencia comercial y de inversiones en terceros países, hay algunos factores claves que se puntualizaron muy bien en una nota del diario Perfil el día viernes, que son, por ejemplo, el sistema político autoritario, un soft power que todavía es mucho menor que el de Estados Unidos, una moneda que no está internacionalizada, muy pocos conocen a la moneda china, una percepción de la amenaza que inspira entre los países vecinos en su propia región, y también amplios sectores de su población en subdesarrollo que en realidad le impedirían erigirse como un nuevo líder global. Por otra parte, hay que tener en cuenta que aunque China sea central en el reparto de material de insumos para combatir la pandemia, esto no implica voluntad ni capacidad de gestión en términos de orden internacional por parte de China. Esto por un lado con respecto al orden internacional. Por otra parte, hay 5 tendencias macro que se vienen reflejando en los estados desde hace un tiempo, pero que se van a acelerar con la pandemia. La primera tendencia son las fuentes y los agentes de la inseguridad. Las fuentes y los agentes de la inseguridad no están más localizados en amenazas militares o en estados fallidos, sino en múltiples actores y en múltiples dimensiones. Como estoy pensando como, por ejemplo, Corea del Norte es noticia porque no sabían a dónde estaba su presidente, digamos, pero no fue noticia por otra cosa más importante. Estamos pensando en otras amenazas totalmente distintas a las amenazas más tradicionales, económicas y militares, como la presencia de un virus que todos los países corren atrás de él.
La segunda tendencia importante es que mientras la seguridad de las fronteras es reforzada, las mismas son susceptibles de filtraciones. Es decir, las fronteras han demostrado ser un fracaso absoluto para contener, por ejemplo, un virus, una enfermedad. ¿Sí? Esto que el tema de la filtración de las fronteras ya era un tema de agenda muy importante, un tema de agenda internacional muy importante por las crecientes migraciones, pero esto refuerza la preocupación por la eficacia de las fronteras en un mundo claramente globalizado. Entonces, la pregunta que nos ocupa es si es posible que el Estado, que los Estados, ejerzan un control real de la frontera. Porque además de las fronteras físicas, de los muros, de las rejas, de las fronteras geográficas, de los ríos, de las montañas, en realidad hay fronteras que se filtran, hay temas que se filtran a través de las fronteras que son incontrolables. Por ejemplo, Paraguay estaba teniendo un buen manejo de la pandemia, no tenía muchos contagios ni muchos muertos. Y hoy leí en el diario que en realidad ya empezaron a importar enfermos o contagios por parte de Brasil simplemente por el comercio que existe entre Paraguay y Brasil. La tercera tendencia importante es que ya no es académicamente productivo separar al mundo entre países desarrollados, subdesarrollados, en desarrollo. ¿Por qué? Porque en realidad en los países considerados desarrollados hay bolsones de profunda pobreza y por el contrario en los subdesarrollados hay segmentos de extrema riqueza. Creo que son necesarias nuevas categorías, quizás la pandemia sirva para de alguna manera desarrollarlas pensando en distintas capacidades que pueden tener de los estados que no provengan de sus riquezas. Hay una interesante que es la geopolítica de la salud, que está directamente relacionada con las capacidades sanitarias del Estado para responder a este tipo de eventos críticos globales y a su repartición a nivel mundial. Y también queda abierta, no voy a hablar de ello porque creo que hay que saber muy bien el tema medioambiental para hablar de él, pero creo que la cuestión medioambiental queda abierta y habrá que ver si no existe un cisne verde en lugar del cisne negro de Taleb, y que quizás las nuevas categorías analíticas deberían considerar o comenzar a lidiar entre los estados verdes y el resto de los estados, o los estados que pueden hacer frente de manera limpia medioambientalmente. La cuarta tendencia es que se refuerza la recesión democrática. Y esto lo vemos tanto en los gobiernos llamados iliberales, como por ejemplo el caso húngaro, el caso norteamericano, el brasileño, como también en los socialdemócratas. Ahora, en un segundo momento, me voy a ocupar de ello. Pero, por ejemplo, estos gobiernos iliberales que vienen surgiendo a partir del 2008 con las crisis financieras, sobre todo, se van a consolidar o a ir consolidando a partir de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia de alguna manera les da pie para reforzar los relatos, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo veíamos una conferencia de prensa de Trump, en la cual fue abandonada por él muy abruptamente, después de la pregunta de qué pasaba con los muertos por el coronavirus. El tipo dijo, bueno, vayan a preguntar a China. Se levantó y se fue. Digamos, la idea esta reforzada de que China es un virus chino, de que China es la culpable de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que no son estupideces porque en realidad refuerzan muy fuertemente un discurso que fue el que los hizo llegar al poder en primer lugar. Orbán, por ejemplo, de Hungría, su discurso principal es que los inmigrantes tienen la culpa del coronavirus. Entonces dijo, también hace 2 días en una conferencia, vemos claramente que son principalmente los extranjeros quienes introducen la enfermedad y esta se propaga entre ellos. En el caso de Brasil, por ejemplo, vemos que hay un reforzamiento muy importante del rol de las Fuerzas Armadas en la gestión sanitaria. Entonces, todas estas cuestiones lo que hacen es reforzar un relato que no es nuevo, pero que les sirve para cerrar filas atrás de ellos mismos. Por el otro lado, también cabe remarcar que el Estado Nacional o el refuerzo del Estado Nacional no va a ser privativo de las derechas. Tenemos en las izquierdas europeas o las socialdemocracias un redescubrimiento del Estado como un valor a conservar, la idea de la nacionalización de los bienes públicos, de la primacía del sistema de salud. En Argentina, por ejemplo, tenemos una especie de reforzamiento del Estado, sobre todo en el caso argentino, con la transición política entre un gobierno más conservador y un gobierno más
liberal o de izquierda, me resulta raro llamarlo de izquierda porque no creo que lo sea, pero bueno, vemos que el Estado se refuerza en América Latina y se resignifica en Europa, por decirlo de alguna manera. La última tendencia, la quinta tendencia, es, valga la redundancia, dos tendencias que paradójicamente se refuerzan, que son, por un lado, la emergencia de desafíos o de amenazas que ningún Estado puede contener por sí mismo, pero por el otro lado, una debilidad importante de las organizaciones internacionales y del multilateralismo para enfrentar justamente estos desafíos que deberían ser enfrentados de manera cooperativa, ¿no? Entonces, en primer lugar, cabe remarcar que en realidad las instancias multilaterales la crisis de las instancias multilaterales está teniendo lugar desde antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, creo que es deseable, esperable o deseable, que la crisis del coronavirus juegue un rol favorable para la reconstrucción del multilateralismo. Hay algunos países como Francia y Alemania que presentaron una iniciativa conjunta llamada Alianza para el Multilateralismo, que fue firmada también por Argentina, que intenta hacer una antítesis al aislacionismo norteamericano en este contexto, que menciona algunos desafíos que los estados deberían superar de forma conjunta post-pandemia, como el de la salud, el financiero, el de la información, el de la prevención, el económico. Falta, lamento insistir con esto, pero falta el medioambiental, que creo que va a ser fundamental. Sin embargo, digamos, hay que tener en cuenta que estas organizaciones creadas posteriormente a la Segunda Guerra Mundial van a tener que reformatearse de alguna manera para dar respuesta a las amenazas actuales, y creo también que China y Estados Unidos se van a tener que poner de acuerdo para reforzar el multilateralismo. Caso contrario, va a pasar lo que está pasando ahora, que Estados Unidos, en el momento en donde más se necesita, no tanto de Estados Unidos, pero sí de un rol de liderazgo e incluso del financiamiento, abandona instancias multilaterales. Por lo tanto, creo que va a tener que tenerse en cuenta esto. Por lo tanto, y para cerrar, el escenario internacional después del coronavirus se presenta todavía muy incierto. La incertidumbre es la principal característica del orden internacional actual, mientras se trata de mensurar de alguna manera las consecuencias políticas, económicas y sociales que puede dejar el virus a su paso. Sin embargo, se nos impone la idea de repensar categorías con las cuales vamos a percibir la realidad internacional a partir de ahora. Esto va a incluir los temas de agenda que van a prevalecer sobre el debate, que son la salud, el medio ambiente, el rol del Estado e incluso la interconexión global, y cómo estas agendas renovadas van a ir moldeando el perfil de los actores internacionales a partir de ahora. Voy a cortar acá y para no sacar tiempo a las preguntas. Bueno, Gisela, muchas gracias. Si no les parece mal, le damos lugar a Soledad Casasola, que es la directora de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Rosario, y también se desempeña como docente en introducción de la comunicación social de la ciencia de la asignatura esa, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ciencia Política. El título que propuso Sole es Estrategias de comunicación de la ciencia en tiempos de pandemia. Así que bueno, apago el micrófono y le damos la palabra. Y lo enciendo yo. Y lo enciendo yo. Bueno, un saludo a todos. La excusa es justamente, como mencionaba Gisela, hay algunas cosas que estamos viendo, hay algunos elementos que tenemos sobre la mesa. En el caso mío particular, desde la docencia, desde la investigación misma, pero también desde la gestión, cómo nos enfrentamos a un escenario de pandemias y de pospandemia en donde la comunicación de eso que está sucediendo se vuelve protagónico. Yo tengo acá una presentación que les voy a compartir, así podemos ir viéndola. A ver si la ven, espero que sí. La idea que traigo aquí para comenzar a charlar tiene que ver con un concepto que nosotros trabajamos mucho, y es que aquello que consideramos ciencia y nuestra perspectiva sobre el campo, sobre la comunidad científica, determinan las formas en las que pensamos su relación con la sociedad. Esto quiere decir que aquello que nosotros consideramos que es ciencia y como es la ciencia, según los distintos modelos y consideraciones, va a determinar la forma en la que la contemos, la comuniquemos.
Esto es, si entendemos a la ciencia como algo cerrado, acabado, como un saber que debe ser transmitido hacia un público más pasivo, más que no tiene nada que decir al respecto, los modelos de comunicación y la comunicación que desarrollaremos ahí va a ser lineal, va a ser vertical, va a ser más de transferencia y de divulgación en términos muy tradicionales. Ahora, ¿qué pasa cuando la ciencia tal como la concebimos entra en un estado de falta de certezas, de incertidumbres, como decía recién Gisela, que se va multiplicando en las distintas disciplinas? Constantemente estamos viendo por medios de comunicación, pero también por distintos espacios, que la controversia se vuelve la controversia técnica, ya no controversia ciencia, pseudociencia, sino al interior del colectivo científico, se pone en el foco de la escena. Barbijo sí, barbijo no, el virus vive en el aire 9 horas, pasa a vivir menos cantidad de horas y depende de la superficie sobre la que se pose, las mascotas no pueden contaminar o no pueden transmitir el virus, y en estos últimos días sale en la revista Science una nota sobre una investigación acerca de hurones y gatos que probablemente podrían estar transmitiendo el virus. Entonces hay mucha falta de certezas. La caja negra de la que nos habla Latour, cerrada, que guarda y cierra la controversia, todavía no está cerrada. Hay un montón que están abiertas, pero nosotros tenemos que comunicar acá y ahora. Y en ese acá y ahora tenemos que ver qué tipos de modelos de comunicación utilizamos para poder hacerlo. Analizando todo eso, en este contexto, yo traje algunos puntitos que me parecieron muy interesantes. El trabajo de fin de máster que yo tuve que hacer hace 4 años, hablaba sobre la comunicación de la ciencia en redes sociales. Y en ese momento, cuando empecé a hacer las preguntas, la respuesta siempre era: no se puede comunicar ciencia en redes sociales. Y lo que estamos viendo hoy es que todas las comunicaciones están atravesadas por los entornos digitales, por esas redes sociales sobre las que hace 4 o 5 años nos parecía imposible que pudiéramos desarrollar estrategias de comunicación científica, adaptándonos a esos medios. Entonces surgen muchas preguntas. Si estos escenarios nuevos, que no necesariamente sabemos manejar, de los que no necesariamente conocemos sus lógicas, son los centrales, no solamente para la comunicación, sino también para la educación, lo que estamos haciendo, la reflexión, la investigación, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que en un contexto diferente no lo estaríamos haciendo seguramente en estas condiciones. ¿Cómo estamos comunicando en estos espacios? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Quiénes están comunicando? Y fundamentalmente, ¿para qué están comunicando? Esas preguntas tienen estrecha vinculación con los distintos modelos de comunicación de la ciencia y con el hacer cotidiano. Cuando nosotros ante la situación crítica tenemos que pensar desde la universidad como productora de contenidos cómo vamos a comunicar ciencia y para qué, las respuestas que surjan van a tener que ver con esos distintos modelos de comunicación. Nosotros vamos a tratar de informar o vamos a tratar de comunicar ciencias con objetivos comunicacionales que busquen, desde nuestra gestión, empoderar a los ciudadanos. No solamente que reciban información y que ese conocimiento que se genera por los expertos llegue a ellos de una manera vertical y lineal sin que ellos tengan nada para decir al respecto. Entonces me dirán ustedes, si les interesa lo que opinan los ciudadanos, ¿por qué van y consultan a los expertos? ¿No es eso modelo tradicional del déficit, donde el que sabe le cuenta al que no sabe qué es lo que tiene que hacer? Y la verdad es que tiene mucho de eso, porque en realidad hay voces expertas a las que debemos consultar, los organismos oficiales, los referentes en cada una de las disciplinas. Pero la marca, la diferencia que queremos darle en función de modelos más dialógicos y más interactivos, es que las dudas y las consultas vengan a partir de interrogantes que surgen de la sociedad. No necesariamente que los expertos tienen ganas de contar o necesitan comunicar, sino también aquellas cosas que se pregunta a la comunidad.
Un caso puntual que tuvimos, que desarrollamos dentro de la dirección, tuvo que ver con este descubrimiento en el Malbrán del genoma del COVID y lo que verdaderamente significaba eso para nuestra población. Marina Alonso, que es parte de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, se comunicó directamente con una médica de un centro, del centro del CIPREP, del Centro de Gestión y Creación de Vacunas de la Facultad de Medicina, y le preguntó, bueno, está bien, ya identificamos el genoma, y eso a la gente, ¿cómo se lo contamos? ¿Para qué estaría sirviendo? Y la pieza de comunicación ya no fue solamente informar que el Malbrán identificó el genoma del virus circulante en Argentina, que es un modelo netamente informativo, sino a partir del conocimiento general de los ciudadanos, explicarles que eso sirve para poder evaluar a futuro, con el desarrollo de vacunas que se hagan en otros lugares del mundo, si efectivamente va a servir para la población argentina, si efectivamente esas vacunas que se encuentren van a ser eficaces para combatir la cepa o el gen que está circulando en nuestro país. Ese es un ejemplo que tiene que ver con esto de cuando queremos poner a dialogar a la ciencia local, producida en Argentina, y queremos interpelar o dialogar exactamente con nuestros ciudadanos, o al menos con aquellos que deciden utilizar la palabra. Nos vamos necesariamente y nos refugiamos en los esquemas más tradicionales, más informacionales y más verticales, o tratamos de buscarle una vuelta. Por supuesto que no hay comunicación posible si no hay información allí. Entonces, por supuesto que la cuestión de transmitir cierto nivel de información y de compartir determinados datos y determinados protocolos o determinadas maneras, como esto de lavarse las manos y demás, nos ubica en un modelo que parte de la transmisión de información. El tema es si nos vamos a quedar solamente ahí o vamos a tratar de buscar respuesta. La verdad es que a veces hacemos agua, y hacemos agua en el sentido de que todas las comunicaciones que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de lavado de manos, con agua y con jabón, esto lo charlamos en clase usualmente con nuestros estudiantes, están pensadas para determinado público, con acceso a determinados recursos, y la verdad es que no estamos creando ni generando piezas de comunicación específicas para aquellos que no tienen acceso al agua potable. No lo estamos haciendo, tenemos que tratar de abusar el ingenio, tratar de hablar con aquellas personas que están efectivamente en esos espacios y tratar de buscarle la vuelta por ese lado, pero me parece que justamente los aprendizajes que nos deja esta pandemia tiene que ver con que nos estamos corriendo de los lugares de las certezas. Entonces, como nos corremos de los lugares de las certezas, de los lugares cómodos, de esas circunstancias en las que sabemos que es correcto decir que para poder prevenirnos del COVID debemos lavarnos las manos debajo del agua durante 30 segundos con jabón, corrernos de ese lugar cómodo y decir, bueno, este mensaje es para esta población. ¿Qué mensaje tengo o qué prevención tengo en un espacio en donde esos recursos no son accesibles? Y siempre damos el ejemplo con Elena Gasparri en la materia de las piezas relacionadas con el dengue, que es otra de las enfermedades que nos está asolando por estos días. Y mirábamos cómo unas piezas que hablaban de la descacharrización y de la no acumulación de agua en bidones y en tarros, circulaba por lugares donde uno no abre la canilla y sale el agua potable. Entonces, esos ciudadanos, esas personas necesitan caminar un par de cuadras para ir a buscar el agua y tenerla almacenada en su casa, y el mensaje y la pieza comunicacional del no tengas floreros con agua no sirve para esa población. Estamos hablando de otras audiencias.
Adaptarnos a las audiencias, comenzar con modelos que expliquen y difundan y den datos, pero también buscar la interacción con ellos, el diálogo con ellos, atendiendo a las necesidades de cada uno de esos espacios, de esos usuarios y de esos públicos, ¿verdad? ¿Y por qué meternos en todo esto? Sin duda porque tenemos responsabilidad, tenemos un compromiso allí. Cuando empezó todo el tema del COVID, nosotros antes de que se cerrara la universidad aprovechamos los últimos 2 días y llamamos a investigadores y científicos de la universidad de distintas disciplinas para que nos contaran qué es lo que estaba sucediendo. Y fue muy interesante que solamente una persona nos dijo que no iba a dar ningún tipo de nota, ningún tipo de entrevista para poder hacer esas piezas. Digo que es muy interesante porque en otros momentos como que se ha dudado más o a veces los investigadores tienen cierta reticencia. Nosotros nos sorprendimos gratamente con que querían hablar y querían ver. Incluso en el transcurso de los días de producción de esas piezas, nos llamaron para corregir datos que habían dicho, porque están acelerada el acceso a la información, las investigaciones y demás, que ellos corrigieron cosas que habían dicho un par de días antes porque se habían modificado con nueva evidencia o con nuevas investigaciones. Y eso nosotros lo vemos como algo sumamente sano, sumamente importante, porque la comunicación es situacional e histórica, y la ciencia también lo es. Nosotros estamos comunicando en este momento con proyección de futuro, claro está, pero estamos comunicando en este momento donde no están todas las certezas dadas, donde la información que tenemos es esta, donde hay controversia, y no hay solamente controversia disciplinar al interior de la ciencia, sino también al interior de la comunicación, acerca de quiénes son los que van a contar y relatar lo que nos está pasando y cómo lo van a hacer. Desde nuestra perspectiva, quienes pueden hacer esto son los comunicadores de la ciencia, porque justamente pueden poner sobre el tapete cuáles son las mejores estrategias en función de los mejores públicos. Con comunicadores de la ciencia no estoy hablando solamente de comunicadores sociales, también digo investigadores o científicos que tienen presente que comunicar ciencia no tiene que ver solamente con contar aquello que hacen, sino tener en cuenta que aquello que hacen se lo están contando a un público que quiere escuchar, que tiene interrogantes, que tiene dudas, que tiene miedos, y que deben ser escuchados y que deben ser retroalimentados y para poder de esa manera empoderarlos. Creo que estuve bien con el tiempo, Tati, ¿vos qué decís? Me parece que sí. Voy a dejar de compartir acá y ahí está. Hola, bueno. Excelente. El tiempo es tirano en las redes sociales. Así que bueno, hay varias preguntas. Se la transmito primero a Gisela, si no les parece mal. Muy bien. María Victoria arrancó haciendo preguntas apenas empezó hablando Gisela, por ahí las ha contestado durante su exposición. ¿Cómo conceptualizar el nuevo orden internacional? Es multipolar, Hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. La frontera requiere ser conceptualizada. La pandemia nos obliga a reformular los conceptos en ciencias sociales, orden mundial, seguridad, frontera, etc. María Gracia también pregunta para Gisela, ¿qué posibilidad hay de que las cadenas productivas se desglobalicen y se regionalicen cada vez más? Y finalmente Alejo pregunta, el papel que cumple la Agenda 2030 de los OLS frente al marco internacional en el que nos encontramos, que nos obliga a repensar las interacciones entre actores internacionales. ¿Habrá que redirigir también la OLS? ¿Hay que priorizar unos sobre otros?
¿siguen teniendo la misma legitimidad? Le paso eso a Giselle y después le hago las preguntas a Sole, si no les parece mal. Bien, contesto más o menos, después sí, que si me queda algo sin responder, me lo volvés a recordar, Tati. A ver, el escenario, me parece que también son complicados actualmente las polaridades. No, ya desde hace algunos años hay muchos autores que nos hablan de la no polaridad, de la interpolaridad, digamos. Hay muchos estados con distintas capacidades de poder, de recursos de poder, y es muy difícil que uno o dos estados concentren todo el poder mundial en sus manos. Pero dependiendo de cuál sea el desenlace de la pandemia, porque el problema es ese, nosotros podemos ver tendencias, pero uno nunca sabe qué va a pasar con esto. Digamos, probablemente el descubrimiento de la vacuna sea un hito importante que dé la pauta de quién puede llegar a ser el nuevo líder internacional. Pensábamos que si, por ejemplo, los chinos llegaran a descubrir la vacuna, su capacidad de soft power aumentaría, que es una de las cosas que decíamos al principio de por qué China no podía alcanzar el liderazgo, le faltaba soft power. Bueno, el descubrimiento de la vacuna sería un hito importante. Si la llegaran a descubrir los norteamericanos, no se podría hablar más de la decadencia de Estados Unidos, porque un país decadente sería muy difícil que encuentre una vacuna. Podría reforzar regímenes democráticos, sobre todo si el descubrimiento de una vacuna es producto de la cooperación multilateral entre estos países. Podrían pasar un montón de cosas, pero pensando en escenarios posibles, creo que podría hablarse de un escenario bipolar con China y Estados Unidos, no de una nueva guerra fría, porque el mundo es absolutamente otro, digamos, los conceptos, no solamente conceptualmente, en la Guerra Fría lo primordial era lo militar, ya no lo es más, entonces me parece que no se puede hablar de una nueva Guerra Fría. Sí se podría hablar en términos bipolares, pero en otros términos. Y en este sentido, veo si puedo contestar la pregunta de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo, del sostenible de Naciones Unidas. Me parece que hoy más que nunca esos, que no sé si son entre 15 y 20 objetivos del milenio, son más importantes y están más actuales que nunca. Yo no me acuerdo exactamente, pero te puedo asegurar que 4 o 5 de ellos hablan de salud, hablan de medio ambiente, hablan de un desarrollo sostenible, hablan de educación, hablan de todas las cuestiones que son necesarias rediscutir a partir de este momento, y van a ser necesarias ver esperablemente de forma multilateral y consensuada qué se hace con eso. Entonces me parece que no deberían reformularse los objetivos del milenio, me parece que hoy más que nunca están sumamente vigentes, pero creo que todo depende del desenlace de la pandemia. Con respecto a las cadenas productivas, no me puedo explayar demasiado porque no es un tema que maneje bien. De nuevo pienso que es una cuestión de cómo va a terminar este cisne negro de las pandemias. Me parece que pueden llegar a reforzar los regionalismos o pueden llegar a matar los regionalismos. Pero bueno, eso es más incierto todavía, el tema de los regionalismos, sobre todo porque si pensamos en los regionalismos nuestros, digamos, sobre todo pensando en un Mercosur, por ejemplo, que ya venía complicado mucho antes que se desencadenara la pandemia. No sé si... Sí, ahí tengo un par de preguntas más, pero le leo las preguntas a Sole, ¿eh? María Victoria también pregunta, ¿qué canales tenemos los ciudadanos habilitados en estos tiempos del COVID-19 más allá de las redes sociales? ¿Se piensan en nuevos canales? ¿Hay una reconfiguración de los mismos a partir del COVID-19? Y también pregunta lo siguiente, ¿el actual discurso sobre la prevención y el cuidado del COVID no llega a todos?
¿Cómo logran el acceso a esos sectores, esas otras audiencias? ¿Qué canal habilitan? Esas son las preguntas, Sole, si querés ir contestando. Bueno, acá le leo otra pregunta a Soledad, ya que no aparece. ¿Qué producciones? Perdón, Romina, Romina. estaba No, no. hablando, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, como no se escuchó, te hago la tercera pregunta y después pasamos a Gise, si no te parece mal. Dale, me parece bien. Romina te pregunta, Romina Boleto, ¿qué producciones o canales de comunicación que traten el tema de la pandemia nos recomendás? Bien. Bueno, lo que había empezado a decir, y extrañamente no me escucharon, es que en realidad las redes sociales se han consolidado como espacios muy fuertes de comunicación, pero claramente no son los únicos, ¿no? La televisión sigue teniendo su lugar, la radio, que además se ha expandido justamente a través de los entornos virtuales, de los espacios digitales. Pero en relación a esto, sin lugar a dudas, los lugares que debemos consultar son los espacios oficiales de comunicación para evitar todo lo que tiene que ver con infodemia, con ¿no? datos que no son certeros, información que no es precisa, información que no está chequeada. Estamos en momentos en donde ante el temor y ante la duda, los rumores se vuelven casi con la misma fuerza que la información oficial. También hay que tener en cuenta que en estos modelos de comunicación lo importante a veces no tiene que ver solamente con lo científico, con aquello que consideramos que es científico y por eso le hacemos caso, no nosotros, sino las comunidades. Lo científico se vuelve un dato de confianza para muchos públicos, pero no necesariamente para todos. Digo, lo importante en estos contextos tiene que ver, de incertidumbre, tiene que ver con la confianza y desconfianza. ¿Qué genera confianza y desconfianza en esos públicos? Y lo científico, para muchos lo tiene, para otros no. De todas maneras, desde nuestros espacios justamente mencionamos esto como un dato a tener en cuenta, pero la recomendación es que los lugares tradicionales de producción de conocimiento y de aplicación de políticas públicas sanitarias son los canales oficiales que debemos consultar y revisar para poder acceder a este tipo de información. Eso con respecto a lo que me preguntaba Romina. Y con lo que me preguntaba María Victoria sobre el discurso de prevención y el cuidado del COVID-19 nos llega a todos. Claramente, Victoria, es así. En comunicación, desde mi perspectiva, insisto, lo que estamos haciendo en este momento es reflexionar acerca de prácticas con las que nos estamos encontrando, ¿no? Es poder llegar a esos públicos a partir de determinados referentes, a partir de actores que están vinculados permanentemente y que pueden acceder a ellos. Y para esto te doy un caso puntual, que también lo comenté en clase. El ejemplo que daba de lavarse las manos con agua y con jabón, que es algo que podemos hacer en los lugares donde tenemos acceso al agua potable y a determinadas condiciones. Charlando con la directora de una escuela especial en la zona oeste de Rosario, ella me decía que, bueno, por la cuestión de la pandemia tenían la escuela cerrada. Entonces venían las familias a buscar la vianda al comedor, se lo llevaban, y cuando pasaban varios días sin que vinieran a buscar las viandas, los maestros y los directivos iban a las casas de los chicos. Por supuesto que cuando llegan a las casas se dan cuenta que todas estas indicaciones se vuelven nada en esos contextos. Y ahí me dice ella, me di cuenta de la importancia del alcohol en gel, que como una ciudadana común en otro contexto no me había dado cuenta. Cuando no tenés acceso al agua potable, el alcohol en gel verdaderamente se vuelve
un elemento importantísimo para que puedas sanitizarte las manos. Ahora, no llega el alcohol en gel tampoco a esas poblaciones. Pero son elementos que podemos tener en cuenta a la hora de pensar estrategias de comunicación y mucho más estrategias de salud pública. Digo, si no tenés agua y jabón para lavarte las manos, el alcohol en gel se vuelve un aliado importante, y poder garantizar que algunas poblaciones en estos contextos, sobre todo, pueda acceder a ese tipo de sanitizantes que los pueden hacer salir del paso ante una situación como no tener agua potable, que no es algo que pueda solucionarse de un día para el otro. Sin duda, la consulta de los referentes de esos públicos a los que usualmente no llegamos se vuelve imperioso cuando necesitamos diversificar los mensajes y atenderlos a los contextos en los cuales nuestros usuarios o nuestro público lo va a consumir. Espero haber respondido. Bueno, bárbaro, gracias Sole, la verdad que sí. Bueno, veo acá un par de preguntas para Gisela, de parte de Carolina, ¿no es cierto? Si usted cree, Gisela, que la integración regional en América Latina puede reforzarse luego de la pandemia, ¿y qué rol le asigna al Mercosur? Eso de parte de Carolina. Después Octavio dice, ¿qué mecanismo o espacio multilateral cree que sería actualmente el más eficaz para tratar la problemática del COVID-19? Consulto porque durante la crisis de la década del 70 se creó y fortaleció el G7 como GDP gubernamental, y durante el 2008-2009 se creó el G20 como el espacio más adecuado para el tratamiento de la crisis global, pero en el contexto actual no he logrado divisar ningún espacio en particular. Estas son las dos preguntas, Gisela. Bueno, a ver, ¿puede salir fortalecida la integración de esto? Lo dudo. Pero no porque la pandemia haya sido un determinante en este sentido. Lo que es, una vez más, es un acelerador de tendencias. Digamos, nosotros veíamos cómo de a poco, iba a decir desde Temer, pero en realidad desde el gobierno de Dilma Rousseff se le está dando mucha más importancia a las negociaciones comerciales extrazona, con lo cual, y más actualmente, hay muchas divergencias en la agenda comercial por una cuestión de estilos, de ideología, digamos, mientras que Brasil, Paraguay y Uruguay están con muchas intenciones de negociar con terceros países en un esquema, se podría decir, como de una vuelta a la exportación de materias primas. Argentina no está tan seguro, vemos las marchas y contramarchas que ha tenido en estos últimos hasta días, se podría decir, no está tan seguro de abrirse a terceros países, y la obligatoriedad de la unión aduanera es que comercien los cuatro juntos y de otra manera no avanza. Entonces ya eso es un freno importante a las negociaciones del Mercosur, que creo que hasta ahora tenía un rol mucho más de aglutinador social, por decirlo de alguna manera. Me parece que los conflictos que están teniendo lugar en los últimos tiempos debilitan absolutamente la identidad compartida, todos los espacios de cooperación que se han podido construir durante todos estos tiempos. Incluso salió un informe de las Fuerzas Armadas hablando de un posible conflicto de acá a 10 años por bases militares chinas, una locura. La realidad es que la construcción de la confianza en el Mercosur fue un proceso social y político que nos llevó 30 años o más, digamos. Desactivar las hipótesis de conflicto fue uno de los objetivos más importantes que cumplió el Mercosur, y lo que yo observo es un retroceso en eso, es un retroceso en la confianza, sobre todo los dos socios principales, que son Argentina y Brasil. La actuación de Bolsonaro en este sentido no está ayudando demasiado. La de los otros tampoco, pero principalmente el discurso de Bolsonaro es complicado en este sentido.
Los mecanismos multilaterales. Bueno, yo en este sentido no veo un grupo de presión. Octavio mencionaba los grupos de presión como actores internacionales importantes. No los estoy viendo, pero porque estamos todos muy concentrados en las respuestas estatales, digamos, no en las respuestas estatales per se, digamos, desde el Estado, sino en aquellos organismos gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, que tienen la capacidad, porque, a ver, de economía puedo hablar cualquiera, de política también, pero de epidemiología, de vacunas, no puede hablar cualquiera, aunque lo estén haciendo actualmente por televisión. Entonces me parece que en este contexto, aunque muy debilitada la Organización Mundial de la Salud, es el mecanismo multilateral que debe funcionar, que debería funcionar, que está capacitado para coordinar las cooperaciones entre los estados en busca de una cura o de una vacuna o de lo que sea. No veo en este momento que estén surgiendo muchos grupos de presión al respecto, ni tampoco creo que sean necesarios, digamos, Octavio apuntaba correctamente los dos grupos de presión, pero aunque sean organizaciones gubernamentales estamos bien, si pueden alentar la cooperación entre estados. No sé si me quedó algo más, creo que no. Bueno, la verdad que un lujo tenerla a Gisela, tenerla a Soledad, y bueno, no sé si esperamos alguna que otra intervención más, alguna pregunta acá en el chat. Bueno, no, Octavio hace un saludo. Si hay alguna pregunta, esperamos un poquito más, algún minutito más. Si no, comentarles que para el martes que viene estoy buscando el flyer para no errarle. Vamos a tener Francisco Broglia. Exactamente, un evento. Mauricio Manchado. Exactamente. La situación carcelaria, Francisco Broglia, cárcel y pandemia, y Mauricio Manchado, los sentidos sociales del encierro. También ambas intervenciones, también en este ciclo de ciencias en contextos de pandemia, sería el segundo, martes a las 18. Vamos a tratar de copar el horario. Bueno, ya lo tenemos comprometidos, y para el otro martes también ya hay gente comprometida. Así que bueno, saludarlos a todos, a todas. Sole. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo. Si quieren conectar las cámaras, nos saludamos todos y hacemos un saludo final. Muchísimas gracias por haberse conectado. Tenemos mucho para contar, mucho para decir, y es interesante que podamos justamente hacer esto, charlar, preguntarnos, no tener respuestas cerradas, sino permitirnos el diálogo, la duda y el contar desde el hacer, que me parece que es muy sano poder hacerlo en estos momentos. No tenemos los contactos físicos, no tenemos las aulas, no tenemos los pasillos en donde podemos comentar esto dentro de las facultades, los bares, los lugares donde usualmente nos encontramos. Y bueno, vamos a refugiarnos en estos espacios virtuales que parecen raros, pero que por lo menos nos permiten pensar en voz alta, preguntar, ver qué otras personas con otras disciplinas tienen para decir respecto de esto. Así que los esperamos el martes que viene. Muchas gracias por estar. Y bueno, les vamos a estar pasando también la grabación. Muchas gracias por todo. Bueno, las chicas de comunicación van a hacer la foto que después vamos a compartir. Gracias a todos. Gracias, Esteban. Bueno, gracias Gise, gracias Sole. Gracias. Bien, nos vemos pronto. Chao, chao. Chau, chau. Chau, chau.